¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. En esta clase de matemática vamos a continuar con los ejercicios del 31 al 88, segunda parte, haciendo nuevamente demostraciones de identidades trigonométricas que son muy importantes dentro del campo de la trigonometría y nos van a ser de mucha utilidad en los futuros temas del curso. El problema que vamos a resolver en esta clase es del 52 al 70, números pares. A ustedes les corresponderá los números impares. Antes de comenzar, algunas observaciones. Los problemas son del 31 al 88. Todavía va a quedar un poco de espacio para hacer una tercera parte de esta clase. Acá les muestro el listado de los ejercicios. Haremos los números pares. El problema que van del 52 hasta el 70 y a ustedes les corresponden los números impares. Antes de comenzar, siempre es bueno que tengan a la mano su lapicero, papel para poder hacer apuntes, porque es la mejor manera de retener estas ideas, escribiéndolas y no solamente observando y escuchando, que eso es algo que se olvida pronto. Comenzamos entonces a trabajar siempre con nuestras identidades fundamentales, las recíprocas, las pitagóricas y las identidades pares e impares, que son tan importantes en la demostración de identidades trigonométricas. Problema 52. Demostrar que el seno de x más el coseno de x elevado a la cuarta potencia es igual al cuadrado de la suma de 1 con el doble del seno de x por el coseno de x. Debemos demostrar estas dos. Vamos a hacer uso de esta propiedad de exponentes. A la cuarta se puede representar como a al cuadrado por a al cuadrado. Se descompone en estos dos factores. Esta propiedad de exponentes tan sencilla nos va a servir para reescribir el lado izquierdo con potencias de 2 para poder hacer un desarrollo más fácil. Entonces, el seno de x más el coseno de x, todo elevado a la cuarta, se puede representar como el seno de x más el coseno de x al cuadrado por el seno de x más el coseno de x al cuadrado. Exactamente lo mismo que aparece en esta regla básica de exponentes, asumiendo que la letra A equivale en nuestro caso a la suma del seno de x con el coseno de x. Entonces esto sería, o puede verse como a a la cuarta es igual a al cuadrado por a al cuadrado. Ahora, como estos cuadrados pertenecen a la suma de dos cantidades, los vamos a desarrollar por medio de productos notables. Cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Y nos quedaría el desarrollo de esta manera. La primera cantidad se eleva al cuadrado, entonces me da seno cuadrado de x. Más, entonces escribo acá más 2 por la primera por la segunda. Escribimos 2 por el seno de x por el coseno de x más la segunda cantidad, que es el coseno de x elevado al cuadrado. Esto es un producto notable. Repasar productos notables, por favor, si de repente por ahí ya no se recuerdan de estas reglas. Hay productos notables cuando la potencia es 2, para la potencia 3, 4, 5, etc. Y podemos llegar hasta el teorema de binomio. Entonces, el desarrollo que tenemos en esta parte obedece al primer término, seno de x más el coseno de x al cuadrado. Y el segundo término, seno de x más coseno de x al cuadrado, como es igual, lo vamos a dejar idéntico al primero. Seno cuadrado de x más 2 por el seno de x por el coseno de x más el coseno cuadrado de x. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Vean que hay seno cuadrado de x sumado con coseno cuadrado de x. Y según nuestras identidades pitagóricas, cuando tenemos la suma de los cuadrados del seno y el coseno, el resultado equivale a la unidad. Entonces, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x equivale a la unidad, tanto para el primer factor como para el segundo factor. Entonces vamos a escribir lo siguiente: 1, que es el resultado de sumar estas dos por la pitagórica, más el término intermedio,
2 por el seno de x por el coseno de x. Y de este lado me queda lo mismo. 1 más 2 por el seno de x por el coseno de x. Tómense su tiempo para analizar los cambios que hicimos acá. Ahora, estoy multiplicando dos cantidades iguales. Es como multiplicar a al cuadrado por al cuadrado. Si yo multiplico dos cantidades iguales, copio la base y sumo los exponentes. El exponente de esta base es 1, el exponente de esta base es 1. Entonces 1 más 2 por el seno de x por el coseno de x por 1 más 2 por el seno de x por el coseno de x va a ser igual a 1 más 2 por el seno de x por el coseno de x al cuadrado, tal y como está el lado derecho de la identidad, con lo cual hemos demostrado que sí es lo mismo. Problema número 54. Demostrar que el producto entre la diferencia de la cotangente de x por la cosecante de x por la suma entre el coseno de x y 1 equivale a menos el seno de x. Cuando tengamos identidades trigonométricas como la cotangente y la cosecante, es mejor reescribirlas en sus funciones equivalentes básicas de senos y cosenos. Por ejemplo, la cotangente de x equivale al cociente entre el coseno y el seno de x. Y la cosecante podemos ver acá en la tablita que equivale a la recíproca del seno. Haciendo esos cambios, entonces vamos a escribir cotangente equivale a coseno sobre seno menos cosecante la recíproca del seno por coseno de x más 1 debemos demostrar que es igual a menos el seno de x. Hacemos la resta, pero como el denominador es el mismo, solo lo copiamos y restamos los numeradores, que es la regla básica de fracciones. El denominador es el mismo, entonces se copia y restamos coseno de x menos 1 multiplicado por el coseno de x más 1. Tenemos que demostrar que esto es igual al menos el seno de x. Ahora por acá tenemos este producto coseno de x menos 1 por coseno de x más 1 es una diferencia de cuadrados, porque estamos multiplicando dos cantidades iguales, en el primer caso con signo positivo, en el segundo con negativo. Entonces lo podemos escribir de esta manera: coseno cuadrado de x menos 1. Diferencia de cuadrados. ¿Qué dice la diferencia de cuadrados? Que si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, puedo escribir a menos b por a más b. Un repasito de factorización también. Ahora, ¿qué hacemos con esta expresión? El coseno cuadrado de x menos 1. Según las pitagóricas, podemos utilizarlas para poder hacer algún cambio. Aquí tengo seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Pero si este 1 lo paso al otro lado y el seno de x lo paso a este otro lado, entonces me quedará coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos el seno cuadrado de x. Entonces escribimos su equivalente, menos el seno cuadrado de x sobre el seno de x. Podemos cancelar una vez seno de x, pues arriba está el cuadrado y abajo está la potencia 1. Si hacemos esto me va a quedar una vez seno de x. Y menos por más me da menos. Por lo tanto, el resultado final sería menos el seno de x. Problema número 56. Demostrar que 2 por el coseno cuadrado de x menos 1 equivale a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Bien, podemos entonces ver de qué manera cambiar coseno a seno. Como es coseno cuadrado, podemos usar las pitagóricas nuevamente. Vean, el coseno cuadrado, si lo despejo, tengo que mover seno cuadrado al otro lado. Entonces el coseno cuadrado de x equivale a 1 menos el seno cuadrado de x. Hacemos la sustitución, en vez de coseno cuadrado de x, vamos a escribir 1 menos el seno cuadrado de x. Afuera el 2 que le multiplica y a la derecha el 1 que le resta. Y eso tiene que ser igual a 1 menos 2 por el seno cuadrado de x. Propiedad distributiva. 2 por 1, 2, más por menos, menos, 2 por seno cuadrado de x, 2 veces seno de x menos 1. Acá reducimos términos, 2 menos 1 me da 1, entonces me va a quedar 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x, tal y como está en el lado derecho de mi identidad. Problema número 58. Para el problema número 58 tenemos un producto, 1 menos el coseno cuadrado de x multiplicado
por 1 más la cotangente cuadrado de x. Y debemos demostrar, haciendo gestiones o manipulaciones algebraicas, que todo esto equivale a 1. Bien, como dijimos al principio de los problemas, es mejor dejar todo en función de senos y cosenos. La cotangente, por ejemplo, la cotangente al cuadrado la podemos dejar como coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Entonces lo escribimos de esta manera. Y aprovechamos acá hacer el cambio. 1 menos el coseno cuadrado equivale al seno cuadrado por las pitagóricas. Si el coseno cuadrado lo pasamos al otro lado, me quedará 1 menos coseno cuadrado de x, que equivale al seno cuadrado de x. De ahí sale esta cantidad. Por 1 más el cambio de la cotangente coseno cuadrado de x sobre el seno cuadrado de x. Hacemos la suma. ¿Cómo hacemos para sumar? Pues multiplicamos el denominador por el entero y le sumamos el numerador. Y el denominador queda exactamente igual. Entonces voy a escribir el seno cuadrado de x, paréntesis, el denominador se deja igual, seno cuadrado de x, se multiplica el denominador por el entero, seno cuadrado de x por 1, seno cuadrado de x, más, se suma el numerador, coseno cuadrado de x. Pero acá podemos simplificar, seno cuadrado con seno cuadrado se elimina, desaparece. Y de la pitagórica, la suma del seno cuadrado con el coseno cuadrado equivale a 1. Por lo tanto, toda esta expresión equivale a 1, tal y como queríamos demostrar. Problema número 60. Demostrar que la secante de t por la cosecante de t, paréntesis, tangente de t más cotangente de t es igual a la suma entre la secante cuadrado de t y la cosecante cuadrado de t. Nuevamente aplicamos la regla básica para la simplificación de expresiones trigonométricas y es reescribir las cantidades que queremos cambiar a sus equivalentes básicos de senos y cosenos. En el caso de la secante, por ejemplo, la secante es la recíproca del coseno. La cosecante es la recíproca del seno. La tangente es seno sobre coseno y la cotangente es coseno sobre seno. Al hacer esos cambios, escribimos lo siguiente: secante 1 sobre coseno por cosecante 1 sobre seno, paréntesis, tangente seno sobre coseno más cotangente coseno sobre seno, y eso tiene que ser igual a la suma de estas dos. Ahora lo que hacemos es, para simplificarlo más rápidamente, es aplicar la propiedad distributiva al multiplicar este factor por el primero y luego por el segundo. Propiedad distributiva. Si multiplicamos este primer factor por seno sobre coseno, noten que la función seno se va a eliminar porque hay uno arriba y uno abajo. Y entonces me quedará solamente 1 sobre el coseno cuadrado, porque estos dos se multiplican. Cuando multiplico ahora este factor por el segundo término, el coseno se va a cancelar y me quedará en el denominador seno por seno, quedará seno cuadrado. Es decir, me quedará esto. Vean, al momento de multiplicar el primer término, seno se cancela con seno y me queda coseno por coseno, que es coseno cuadrado. Cuando multiplicamos por el segundo, escribo más, se cancela el coseno y me quedaría seno por seno, que es seno cuadrado. Ahora, estas dos cantidades son recíprocas y lo podemos ver acá en nuestra tabla de trigonométricas fundamentales. 1 sobre coseno es secante, entonces 1 sobre coseno cuadrado será secante cuadrado. 1 sobre seno es cosecante, entonces 1 sobre seno cuadrado será cosecante cuadrado. Y de ahí sale automáticamente lo que queremos demostrar. Esto es igual a la secante cuadrado de t más la cosecante cuadrado de t. Problema número 62. Demostrar que 1 más la secante cuadrado de x más 1 dividido 1 más la tangente cuadrado de x es igual a 1 más el coseno cuadrado de x. Bien, acá tenemos que hacer un cambio nada más para facilitar el trabajo. Vamos a trabajar con la tangente usando una identidad pitagórica. Vean esto, tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, 1 más la tangente cuadrado de x. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces esto que tenemos en el denominador y esta expresión son idénticas.
trigonométricas y equivalen a secante cuadrado de x. Entonces, en lugar de escribir esto, lo cambio a secante cuadrado de x. 1 más secante cuadrado de x sobre secante cuadrado de x. Y esto tiene que ser igual a esto. Dividimos término a término. Entonces voy a escribir 1 dividido secante cuadrado de x más secante cuadrado dividido secante cuadrado, como es la misma cantidad, equivale a la unidad. Pero 1 sobre la secante cuadrado de x equivale al coseno cuadrado de x de la recíproca. La secante es 1 sobre coseno, entonces 1 sobre la secante equivale al coseno, son recíprocas. Por lo tanto, podemos escribir esto como 1 más el coseno cuadrado de x, tal y como queríamos demostrar. Problema número 64. Seno de x más el coseno de x sobre secante de x más cosecante de x tiene que ser igual, o debemos demostrar que es igual al producto del seno por el coseno de x. Nuevamente, la misma receta que en los problemas anteriores. Reescribir las funciones trigonométricas secante y cosecante a sus equivalentes en senos y cosenos. La secante es la recíproca del coseno y la cosecante es la recíproca del seno. Al cambiarlas me quedaría esto: seno de x más el coseno de x en el numerador, y en el denominador 1 sobre coseno de x más 1 sobre el seno de x. Si realizamos ahora la suma, me va a quedar lo siguiente. Vamos poco a poco. ¿Cómo sumamos el denominador? Pues multiplicamos la sonrisa, recuerden, multiplicamos los denominadores, coseno de x por el seno de x, eso está acá, seno de x por coseno de x. Ahora, seno de x multiplica 1 y aparece acá arriba. Coseno de x multiplica al otro 1 en diagonal, y aparece de este lado, coseno de x. Y como es una suma, entre ellos escribimos la suma. Entonces voy a escribir seno de x más el coseno de x sobre seno de x más coseno de x dividido seno de x por coseno de x. Para poder aplicar de una manera más cómoda la propiedad de estricción, podemos agregar al seno de x más el coseno de x un denominador 1, porque esa es una forma muy sencilla de formar fracciones y aplicar la propiedad de estricción, que es la de multiplicar los extremos y luego multiplicar los términos medios. Si hacemos eso, entonces me quedará multiplicando los extremos, seno de x coseno de x por esta suma, seno de x por coseno de x por la suma seno de x más coseno de x, dividido 1 por este término, me queda el mismo término, seno de x más coseno de x, pero estas dos sumas son iguales y por lo tanto se pueden cancelar, sobrándome únicamente el producto seno de x por coseno de x, lo cual es lo que queremos demostrar. Problema número 66. Demostrar que la cosecante de x menos la cotangente de x dividido la secante de x menos 1 equivale a la cotangente de x. Nuevamente, reescribimos estas expresiones trigonométricas en senos o en sus equivalentes senos y cosenos. La cosecante es la recíproca del seno, menos la cotangente es el cociente coseno sobre seno. La secante es la recíproca del coseno, menos 1. Y hacemos las operaciones indicadas, arriba una resta de fracciones y abajo otra resta de fracciones. Como arriba el denominador es el mismo, entonces pues sencillamente lo podemos copiar. Esto me quedaría de la siguiente manera: seno de x por 1, seno de x, menos seno de x por coseno de x, seno de x por coseno de x. Y la sonrisa la podemos aplicar acá, seno por seno me da seno cuadrado de x, dividido acá, coseno de x multiplica al entero, que es 1, entonces me da menos coseno de x, 1 menos coseno de x. Y como no hay otro denominador, copio este denominador, coseno de x. Ahora aplicamos la propiedad de estricción, coseno de x por lo que está arriba, es decir, los extremos, y la multiplicación de los medios. Esto es lo que aparece en el lado derecho. Coseno de x está acá y multiplica al extremo superior, seno de x menos seno de x por coseno de x. Y la multiplicación de los términos medios sería seno cuadrado de x por 1 menos el coseno de x. A continuación, noten que en el numerador aparece 2 veces el seno, y como aparece 2 veces la función trigonométrica seno, la podemos factorizar. Como factor común la sacamos una vez
Y entonces nos va a quedar seno de x, que es el común que sacamos, por el coseno de x por, ¿qué me queda acá? Seno entre seno, 1. Seno por coseno entre seno, coseno. Abajo, seno cuadrado de x por 1 menos el coseno cuadrado de x. Y esto, como se pueden imaginar, al ser igual, los paréntesis se cancelan. Y además, se cancela una vez el seno de x. Este seno se cancela con uno de aquí abajo. Entonces me quedaría coseno de x por el seno de x. Pero, según las identidades fundamentales, coseno sobre seno equivale a cotangente. Por lo tanto, el resultado final es que sí es cierto, demostramos que la cotangente de x es igual a la cotangente de x. Siguiente problema, trabajar en el lado más complejo. Es decir, si las expresiones trigonométricas se hacen más extensas, lo más conveniente es evaluar cuál es el lado más sencillo. En este caso, por ejemplo, más complejo. En este caso, por ejemplo, a partir del signo de igualdad, a la izquierda tenemos expresiones trigonométricas con exponente 4 y a la derecha con exponente 2. ¿Cuál es más complejo? Pues obviamente el de la izquierda. Entonces aquí lo mejor es trabajar con este lado. Siempre busquen el lado más complejo porque es el que resulta simplificarse con mayor facilidad. Si trabajamos de este lado, entonces, ¿qué podemos aplicar? Diferencia de cuadrados. ¿Cómo aplicamos la diferencia de cuadrados acá? Pues escribimos la suma entre las raíces cuadradas de estos dos términos. Recuerden que para sacar la raíz cuadrada de un exponente solo hay que dividirlo entre 2. Entonces la raíz cuadrada de secante a la cuarta de x es secante al cuadrado de x. Más la raíz cuadrada de la tangente cuadrado de x es tangente a la cuarta de x es tangente cuadrado de x. La suma de las raíces cuadradas se multiplica por la diferencia de las mismas raíces cuadradas. Diferencia de cuadrados. A continuación, solamente tenemos que notar que aquí pasa algo. Secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x es igual a algo según las identidades pitagóricas. Acá la tenemos, observen. Si tangente al cuadrado pasa al otro lado a restar, tendría secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x. Y eso equivale a 1. Entonces esta resta equivale a 1. Y 1 por estos dos me quedan estos dos términos, secante cuadrado de x más la tangente cuadrado de x. Y resulta que automáticamente demostramos que es correcta la identidad. Entonces vean que solo hay que pensar en una estrategia conveniente para poder simplificar de una manera sencilla las expresiones trigonométricas o las identidades trigonométricas. Problema número 70. Demostrar que el coseno de tita sobre 1 menos el seno de tita es igual a la resta entre el seno de tita menos la cosecante de tita dividido el coseno de tita menos la cotangente de tita. Nuevamente, ¿cuál de los dos lados es más complejo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Pues el de la derecha es más complejo. Entonces vamos a tomar este lado y lo trabajaremos para demostrar que equivale al lado izquierdo. Entonces escribimos esta cantidad en sus equivalentes de senos y cosenos. Seno de tita menos la cosecante es la recíproca del seno. Entonces escribimos 1 sobre seno de tita. En el denominador, coseno de tita menos cotangente de tita equivale a coseno de tita sobre el seno de tita. Si hacemos las restas, ya saben que debemos multiplicar el denominador por el término que está solito. Seno por seno me da seno cuadrado menos 1. Y como denominador, el mismo que tenemos acá, seno de tita. Aquí hacemos lo mismo. Seno por coseno me da seno por coseno. Menos el numerador solo se copia y el denominador es el mismo, seno de tita. Propiedad de extremos y medios. Entonces vamos a escribir seno de tita por esta suma. Seno de tita multiplicado por seno cuadrado de tita menos 1. Luego, seno de tita multiplicado por esta expresión. Seno de tita multiplicado por seno de tita por coseno de tita menos coseno de tita. ¿Qué más podemos hacer acá? Seno cuadrado de tita menos 1. Esto es igual a menos el coseno cuadrado de tita. ¿Por qué razón? Vean acá. Si tenemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, pero despejamos de acá el coseno cuadrado, entonces voy a escribir
que seno cuadrado menos 1, si me traigo el 1 para este lado, va a ser igual a menos el coseno cuadrado de tita. El 1 se va a la izquierda y el coseno cuadrado de tita se va a la derecha. Y esos cambios implican un cambio de signo. Entonces, seno cuadrado de tita menos 1 es menos el coseno cuadrado de tita. ¿Y este seno qué le pasó? Pues sencillamente se cancela con el de abajo porque son iguales y están multiplicando. Se eliminan. Entonces me quedaría menos coseno cuadrado de tita sobre seno de tita, coseno cuadrado de tita menos el coseno de tita. Y aquí como se repite el coseno de tita, lo sacamos como factor común. Entonces voy a escribir menos coseno de tita dividido factor común coseno de tita. Para aplicar el factor común hacemos lo siguiente. Seno, coseno, dividido coseno, se elimina el coseno y me queda solo seno de tita. Menos. Coseno de tita sobre coseno de tita es 1 porque estamos dividiendo dos cantidades iguales. Ahora, podemos cancelar una vez coseno acá. Este coseno se cancela con 1 de arriba y su exponente se reduce a 1. Me quedaría solamente menos el coseno de tita sobre el seno de tita menos 1. Pero debemos demostrar que esto equivale a coseno de tita dividido entre 1 menos el seno de tita, que no es lo mismo. Aquí aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Sin embargo, podemos hacer algo con este signo negativo. En una fracción, el numerador puede ser el negativo o el denominador, es decir, el signo se puede mover, la fracción queda inalterada. El signo negativo se lo puedo dejar al de arriba o se lo puedo dejar al de abajo, no hay ningún problema. Si se lo dejamos al de abajo, entonces me quedaría de esta manera: coseno de tita sobre menos, paréntesis, seno de tita menos 1. Propiedad distributiva, menos por más, menos seno de tita. Menos por menos, más 1. Reacomodando estos dos, escribo 1 menos el seno de tita. Por lo tanto, sí es la identidad demostrable. Coseno de tita sobre 1 menos el seno de tita sí resulta ser igual. Terminamos así esta serie de problemas, la segunda parte de los problemas de identidades trigonométricas. Por favor, traten de hacer sus trabajos, sus ejercicios, en este caso los números pares son los que hicimos acá en la clase. Ustedes hacen los impares y traten de esforzarse haciéndolos porque aprovechan de una vez a repasar muchos temas de los que ya hemos visto en el curso, como productos notables, factorización, suma, resta de fracciones, división de fracciones, etcétera, que son operaciones indispensables para cualquier curso de matemática. Véanlo como un repaso entonces. La tarea queda de esa manera, ustedes hacen los números impares, que todo salga muy bien. Nos vemos en la próxima y no olviden mantener siempre una distancia de 2 metros con otras personas por seguridad. Nos vemos a la próxima.